La poesía está antes de la forma. Cada uno tiene como un fragmento del diamante. No hay, creo que no hay cánones o formas Exacto. o reglas, sino que cada uno está oyendo sus propias voces y trayendo a presencia lo que trae en su ser. En mi primera charla internacional, el 2003 creo que fue, para los 100 años de Gaudí, Mm, y me aparece esto, porque el territorio es América, como los monumentos son Europa. es. Como veo este lugar que es perfecto y digo, ¿cómo pongo 5.000 metros cuadrados? O era más en ese momento, en este lugar sin echarlo a perder. El nombre poético del Tierra Patagonia es Hotel del Viento, ¿no? Y entonces aparece toda esa idea del viento, entonces digo, ya, el hotel va a ser una duna más de esta topografía. ¿Qué le podrías decir tú a un joven estudiante o a un arquitecto que está partiendo? Cómo confiar en esa voz que a uno le habla y en la cosa que uno está mirando. No tener miedo, saber sostenerse en el vacío y tener el coraje de sostenerse ahí de sostener las ideas. En este episodio conversaré con Kazú Segers, una de las arquitectas más destacadas del país y Latinoamérica. Fue nombrada entre los 18 mejores arquitectos del mundo por Eil Decor. Es embajadora de Marca Chile y fundadora de la Fundación Más Mil. En 1993 recibió el Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura en la Bienal de Buenos Aires con la Casa Cala. Su práctica se centra en habitar leve y precario, con una arquitectura arraigada al territorio, sus procesos y materiales locales, con especial énfasis en la madera. En este episodio hablamos de la misión poética de la arquitectura, diseñar desde el vacío y el silencio, la tesis de El territorio es América como los monumentos son Europa, aprendizaje de obras como Casa Cala y Hotel Tierra Patagonia, y su reciente libro Arquitectura en Territorios Poéticos. Si te gusta este contenido, suscríbete, deja un comentario y comparte con quienes les apasiona la cultura y la creatividad. Bienvenidos a Mente Creativa. Kazú, ¿qué papel juega el paisaje y la geografía en la forma de concebir el espacio o hacer arquitectura? Tu arquitectura. Tuve que buscar el significado de geografía y territorio para poder entender la diferencia. Y geografía es todo lo que atañe a la tierra y a sus accidentes, ¿no? Y territorio es lo que atañe a una cultura y a un espacio determinado de porción de tierra que se arma a partir del hombre habitando sobre él. O sea, si uno hablara en el poema de Nietzsche que dice que es pleno de méritos, pero es poéticamente como el hombre habita la tierra, o que Heidegger analiza justamente en ese librito que es Arte y Poesía, analiza como lo llama comarca el territorio y dice que siempre una obra de arte genera como un territorio conocido o una comarca, porque establece relaciones y esas relaciones están hechas con las personas. Entonces, la diferencia entre geografía y territorio sería que territorio tiene que ver con algo que yo construyo, armo, ideo, establezco relaciones con él. Entonces yo diría que ese es el vínculo con mi arquitectura, que a partir de que hay un edificio, un objeto arquitectónico en el lugar, establece estas relaciones que son en una porción limitada de tierra, ¿no? O sea, hay un vínculo como un círculo virtuoso entre la arquitectura con el territorio y el territorio también con el contexto, con la arquitectura. O sea, Sí, es como que se van nutriendo. se retroalimentan de todas maneras. De hecho, yo para el Hotel Tierra Patagonia siempre digo que es como una especie de historia de amor entre el territorio y el edificio. Ambos se tensionan y se construyen. O sea, antes de que estuviera el edificio ahí, era un paisaje muy bello, pero no tenía como un acento, ¿no? Y una vez que Claro. aparece el edificio le da otra connotación. Y respecto a una de las cosas que mencionaste, la poesía en tu arquitectura es fundamental y siempre lo menciona. Entonces, mucha gente, bueno, yo siempre digo que hay distintos tipos de arquitectos y distintos tipos de arquitectura, cada uno como se expresa, pero también responde a ciertas condiciones. En base a eso mismo, las bellas artes, la poesía, la escultura, ¿cuál es el rol que juega con la arquitectura? ¿Cómo es esa relación? O sea, ay,
No sé por dónde enfrentar esta pregunta, pero yo diría que principalmente la arquitectura, que siempre se ha dicho que es un arte mayor, primero que nada porque es un arte que se habita, ¿no? Claro. Le da casa al hombre o al ser humano, le da forma al habitar la tierra, genera cultura, genera formas culturales, entonces es como es nuestra respuesta a quienes somos, que es distinto que la escultura, porque la escultura, a propósito de lo que yo hablaba de Heidegger, ¿no es cierto?, inaugura o tensiona un lugar, o sea, es algo que se recorre, se podría entrar, permanecer, pero es un signo, un símbolo. En cambio, la arquitectura va más allá, porque genera un vacío habitable, que además tiene con la relación con la poesía, que en mi caso es así, porque siempre que tengo un encargo, voy al territorio o al lugar donde está donde se va a construir ese edificio y hago muchos dibujos en el lugar y siempre el lugar habla. ¿No? Y muchas veces la palabra poética aparece de ahí. Entonces, de alguna manera, la palabra poética lo que hace es nombrar y extraer como la esencia del lugar a la obra. Te escuché bueno, hace unos días vi tu entrevista con Cristian y mencionabas que la poesía es como el encuentro entre lo físico y lo espiritual. Y me parece súper lindo cómo describirlo, porque muchas veces em, me imagino que la poesía también enriquece a uno mismo cuando la va escribiendo y también enriquece a otro que la está escuchando. Y otra cosa que estás mencionando que me parece súper interesante es que el lugar habla. O sea, estar ahí, lo hablamos con Rodrigo Cheguana en su momento, la importancia de la permanencia, como estar ahí presente en Mm. el lugar, vivir el lugar, sentir el lugar para uno empaparse del mismo lugar y en base a eso tomar decisiones antes de cualquier cosa, escuchar antes de proyectar. Es como algo que hoy en día cuesta que la gente Sí. como que lo entienda o lo valore más. Claro, porque yo creo que es un proceso espiritual, Mm, ¿no es cierto? Es un diálogo. La poesía está antes de la forma. Entonces, cuando uno arma un proyecto desde la palabra poética, hace que ese proyecto tenga ser. Yo siempre digo que mi metodología, que es un cruce entre la palabra, el territorio y evidentemente el encargo de la persona o de lo que tiene que ser ese lugar. Y en esa como encuentro se produce un pequeño gesto de forma que tiene como toda la posibilidad de desplegarse en el espacio. Y ese es lo mismo que cuando se junta un óvulo con un espermio y se produce la vida y empieza como este embrión a desplegarse. El nombrar poético, no es cualquier nombrar, es un nombrar que trae verdad o que trae espíritu, es como el hálito de Dios que insufla la vida a la materia inerte. Entonces, cuando se nombra de esa manera, este elemento, este ser inerte, porque no es humano, ¿no es cierto?, puede desplegarse en el espacio y se vuelve un ser como que no tiene época, que es en sí mismo. Y eso sería como la obra de arte, creo yo. A claro. propósito de la pregunta anterior, Ahora, ¿qué es lo que hace que la arquitectura sea arte y sí, no sea cualquier otra cosa? ¿tú sientes que la arquitectura es algo muy personal? Es O como una sensibilidad que tiene cada uno de los que ejercen O la arquitectura. sea, yo creo que cada uno tiene como como decía, no me acuerdo quién era, pero tal vez Godofredo Yomi, es que cada uno tiene como un fragmento del diamante. Creo que no hay cánones o formas Exacto. o reglas, sino que cada uno está oyendo sus propias voces y trayendo a presencia lo que trae en su ser, creo. O sea, al final en mi escuela lo llamaban la santidad de la obra, en que uno se dispone a la obra. Entonces uno es una especie de canal entre lo divino y la obra. Entonces, el ideal de esto es que, que el ego de uno personal, de que uno quiere Claro, ser el despojarse. reconocido, y para ser un buen, como un buen puente, ¿para quién va a habitar? Porque al final lo que Exacto. importa es quién o quiénes van a habitar esa obra. Entonces la obra tiene que estar hecha para ellos, para la forma de esa comunidad, de ese territorio, de ese lugar. Y va mucho también, si uno es ese puente, me imagino, es como
Es complejo además, como lograr esa sensibilidad para hacer un buen puente. Como que me imagino que esa es una de las grandes tareas que uno tiene al momento de ejercer la arquitectura. Como, O lo- sea, creo que por ahí tú me lo preguntas y me lo preguntas como, ¿cómo es el crear en el vacío? ¿Cómo es la sí, sí. pregunta? Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo se diseña desde el vacío? Desde lo intangible, porque obviamente todos partimos con el papel en blanco, pero ahí hay varios layers, porque Claro, las condiciones del lugar, la flora, la fauna, sí. la forma de habitar. Bueno, esa pregunta es justamente la respuesta a lo que estábamos hablando antes, en que uno se tiene que sostener en ese vacío, porque cuando diseñas desde este lugar, no hay referencia, ¿no? Uno de verdad se dispone a la obra y para que la obra se manifieste, uno se tiene que sostener en ese espacio vacío, que es un lugar muy incómodo. Entonces se necesita mucho coraje para permanecer ahí, para atreverse a que de repente se te ocurran unas cosas que son completamente eh, no convencionales y uno dice, chuta, pero ¿cómo voy a hacer esto? De Claro. hecho, mi primera casa, que fue la Cala, que ganó el Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura, yo la empecé a hacer y hice todo este trabajo que estoy hablando del territorio, de la palabra poética, que era la Cala, y después aparece la forma, y yo decía, "Ay, qué casa más fea, ¿cómo mi primera casa va a ser tan fea?" Porque claro, ¿qué es lo feo y qué es lo bello? Totalmente. ¿No? ¿No? ¿De dónde viene? Sí. Y yo como que analizaba todo mi proceso creativo y finalmente era correcto, entonces como que eso era, era, Y el o resultado. sea, esa misma casa a mí me estaba desafiando en mis propios como cánones estéticos, por decirlo así, de ese momento, que probablemente tenían que ver con los cánones estéticos del momento, de la época, Pero ¿y ¿no? te pasa también como mirar atrás y decir, oye, esta obra lo hubiera hecho así, así, ahora? Ay, O tú ya soltaste como eso. es que las que son como actos fallidos, por decirlo así, que no logran como completarse por todas las cosas, hay mil argumentos de por qué eso sucede, sí, duelen, son como dolores, pequeños dolores. No, y aparte pasa, bueno, de hecho es como el mal del artista que cuando uno está haciendo un proyecto, me imagino, ¿cuándo está listo? Así como, ya ahora, o le falta esto, como que en qué momento uno dice, Sí, yo creo que la iteración aquí es clave. "Mm, O sea, en realidad uno parte con una idea, aparece como este pequeño gesto que estoy hablando yo, que es como ese como pequeña idea de forma y después uno va enfigurando en la forma en la medida que va trabajando en ella, después la materializa y la verdad es que no hay que perderle el miedo como a desarmar de repente los proyectos. O sea, como que hay veces que uno va por un lado, por ejemplo, la casa Esmeralda, que es la casa de mi madre, que la palabra poética viene por el color de sus ojos, y que finalmente como termino armando esa casa es a partir de la composición geométrica del cristal de la esmeralda, y cómo eso se arma en poliedros platónicos y va llegando al icosaedro y el icosaedro se rota y se gira a lo contemporáneo y se volumetriza y es el techo de la casa, un proceso muy lindo, pero yo partí con un proyecto totalmente distinto porque era un terreno que partí como jugando y armé una cosa como un miró, pero no lo había metido en la normativa municipal. ya, Y cuando, ya ahí está cuando, el problema. cuando le pusimos la normativa municipal, había ¿cómo se llama? Unas tangentes y unos distanciamientos que no me daban y no me daban. Entonces había un elemento que era esencial como para la composición completa del espacio y no había forma de lograrlo porque las rasantes me pegaban todo el rato y entonces no me resultó. Y tuve que, o sea, hice varias iteraciones hasta que de repente simplemente dije, ya no, esto se acabó. Voy a hacer una planta romana cuadrada, como una planta hipóstila, con el patio central, cosa de generar luz y ventilación al espacio, porque el terreno era apretado. Y voy a hacer una casa que tiene todos los bordes, que uno la puede recorrer por el borde y que tiene, porque tenía vista en 360 grados. Entonces, para no perder esa condición de la vista, decidí esta como doble circulación.
Y después de eso, en este trabajo con el cristal de la esmeralda, es que se rota el techo y el patio central se rota a lo contemporáneo y aparece la casa, que es un fuselaje de madera con toda esta geometría y es una casa bien bella, la verdad, quedó increíble. Y mi madre, que llegó ahí de unos 78 años, yo creo. Y de hecho, cuando me encargó la casa, ya había un departamento, alguien me dijo que la gente ya pasado cierta edad les cuesta mucho cambiar sus formas de vivir. Entonces fui y me di su living y su dormitorio y las relaciones que ella tenía con el habitar y la casa la hice en base a esas relaciones. Qué bonito. Mm. Y además de eso, esto estaba en una pendiente, por lo tanto la casa la suspendí, la levanté para no cortar el sitio y lo levanté como en un bosque de pilares de hormigón, entonces quedó todo un debajo también muy bello y la casa eres como un departamento, pero también entras como al territorio, debajo del territorio tiene una vista al contrafuerte cordillerano impresionante, entonces como un lugar de mucha contemplación y nosotros en la familia somos 48 personas, entonces la casa como que se achica y se agranda, o sea, puede habitar una persona sola o recibirnos a todos como en los tiempos como de celebraciones familiares. Súper interesante, como ir desde el detalle como de lo que tú comentabas, de las dimensiones del habitar actual de tu mamá y después eso traspasarlo a la vivienda, pero también entender que eso tiene otra complejidad mayor, que es la chica o crece, es Claro. súper potente. Y la otra cosa súper linda, mi madre cumple el lunes 89 ahora, y ella, a ver, creo que la terminamos el 2014, no me acuerdo bien, se me pegan las fechas. Y ella como que entró a esa casa una persona muy formal, conservadora, y este espacio que es, que es un espacio democrático, además con esta idea de generar estos pasillos por el borde para no cortar la vista. Entonces todos los recintos se arman con correderas, se cierran y se abren correderas y eso va permitiendo el espacio de distintos usos. Entonces puede un dormitorio de alojados invitados de mi madre, también puede ser un dormitorio de servicio, es como que no hay jerarquía. Y eso le permitió a ella como, como encontrarse con ella misma. Y mi madre antes, cuando vivía en el departamento, salía todo el día. Y ahora ama estar en su casa. O sea, como que la casa la liberó. Entonces le contaba a Philip Jodido cuando me estuvo entrevistando para el libro este de Arquitectura en Territorios Poéticos. Sí. Yo le contaba esto y le decía, y hoy día se volvió salvaje, o sea, como que no tiene filtro, o sea, como que realmente el espacio, y eso es lo que yo siempre veo que pasa cuando uno hace estas casas que están hechas para la persona que va a habitar, hay algo del espacio le permite como ese encuentro consigo mismo y ser como la mejor versión de sí mismo, ¿no? O sea, en palabras de Jung sería el encuentro con el self, con el sí mismo. Es como, me acuerdo que comentaste también en una conversación con Cristian que tú le dijiste a un cliente, yo no hago este tipo de arquitectura por la casa Gala, pero te prometo que la experiencia que vas a vivir como la casa que yo hago va a ser como mejor o más intensa o distinta. Sí, Y yo creo que eso se refleja mucho en lo que estás comentando, como que la experiencia, obviamente, de proponer una arquitectura singular para una persona y cuando está bien resuelta, si está bien lograda la experiencia, es mucho más placentera. O sea, sí, o sea, como que te da pertenencia el eso es lugar, clave. como que empieza un diálogo con el espacio, la casa, la forma de habitarlo. Y es bien interesante, ahora estamos postulando esta casa a una exposición que van a hacer en Princeton, que me invitaron, para pensar como cómo es el habitar contemporáneo, si ya es la familia unifamiliar nuclear. Y lo que pasa es que hoy día con mi madre, la gente que la acompaña y que trabaja con ella se volvió su familia. Entonces todos usan la casa, la habitan, y este espacio democrático permitió que eso suceda. Entonces ella en su Exacto. tercera edad puede ser autónoma y autosuficiente porque tiene como esta familia que evidentemente no compite con su familia sanguínea, pero es otra familia que es la que la acompaña, la cuida, establece vínculos, relaciones con ellos. Eso me parece muy potente igual de que muchas veces se consigue o se entiende que
Si una persona tiene X contexto, que vive en un departamento como le pasaba a tu mamá, va a vivir después en una casa, ese cambio va a ser muy duro, pero al contrario, ha sido como totalmente reconfortante y se ha encontrado ella misma, lo que Sí. dices tú, po. Entonces, como que de repente hay cosas preconcebidas que no son así. O sea, hay que tener la flexibilidad quizás como para... Claro, uno está lleno de prejuicios Claro, todo totalmente, el rato. totalmente. Entonces, como al final, por eso que eso es lo bonito de la palabra poética que genera el espacio que está anterior al espacio mismo, porque tal vez uno desde sus prejuicios va a hacer cosas mucho más convencionales Exacto. y esto le saca la convencionalidad y aparecen otras maneras de habitar, ¿no? Hablando de poesía y que ha sido como la constante de lo que llevamos conversando, tú te formaste en la Católica de Valparaíso. Obviamente tiene un peso la poesía muy fuerte, con la ciudad abierta, lo que eso significó. Y también hemos mencionado a Rodrigo Chewar, que es arquitecto de Sí. Talca, y el fundador de la U de Talca es Juan Román, que viene de la Sí. Católica de Valparaíso, Juan, no, no viene de la Católica de Valparaíso, ¿no? Manuel Casanueva. Manuel Casanueva. Juan venía de la Universidad de Valparaíso, creo. Creo. Yo Sí. diría, bueno, ahí lo No, vamos a pero no buscar. es de la Católica, Allá, ya. que yo sepa. Pero lo interesante es que tú también hiciste clase en Talca y Sí. ahora trabajas con Rodrigo. Entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso de... No Oh, sé si hay claro, alguna... mira, nos conoce, porque Manuel Casanueva me invitó a dar una Él hizo charla a esa... su taller en la Universidad de Valparaíso, que lo hacía creo que con Juan Román. Ah, Juan ya. Román estaba vinculado ahí. Y bueno, y fui, di mi charla y Juan me dijo ahí, oye, o me llamó después, me invitaron a formar esta escuela de Talca y me gustaría que tú hicieras los segundos años. Yo nunca había querido hacer clases porque me daba mucho nervio. Decía, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué les voy a enseñar? Y tal vez tenía como una timidez esencial, pero Juan es un gran seductor. Siempre le digo que tú hizo algo que dije, ya, ok, porque además era ir a Talca todos los viernes, Ah, que te venía a totalmente. buscar un taxi a Santiago, te llevaba a la universidad, yo tenía, no sé, 120 alumnos y me traía de vuelta. Entonces era súper dura la cosa e hice como que saqué creo que la primera generación de segundos años. Primero partimos como todo el año, después Juan inventó este sistema de trimestres, cosa que uno no tenía que ir todo el año, que era muy pesado. Y Rodrigo me debe haber tocado el segundo año que yo hice clases allá. Y ese fue un taller notable, la verdad, en que se me ocurrió, y no sé por qué, armar la comprensión como de la vivienda mínima a partir del material y los territorios. Entonces hice un corte transversal de cordillera a mar y mandé como a los alumnos a estudiar estas maneras en estos 4 lugares, ¿no es cierto? En la cordillera, en el valle, en la cordillera de la costa y después en la costa, propiamente tal. Y de ahí Rodrigo, que fue un alumno, por supuesto, como muy destacado, llega con todo este proyecto de Cuchi, que fue, bueno, y no solamente eso, es que el aprendizaje de ese taller fue muy interesante porque habla de esto de cómo las culturas locales las personas habitando poéticamente su territorio generan tecnologías. Entonces, Exacto, sí. en la cordillera, por ejemplo, la gente hacía sus casas, las forraba enteras con ropa, colchones, les clavaban colchones, lana, chalecos, Mm. zapatos. Entonces, y vivían de hacer carbón. Entonces, había toda una manera de armar las casas a partir de eso. Y finalmente lo que ellos hacían era envolvente térmica. Claro. Es muy simple, el que hoy día es lo que se necesita para poder hacer las casas eficientes térmicamente. O unos que habitaban en la cordillera de la costa, que vivían como de un hongo que sale debajo de los pinos, de las plantaciones de pino. Entonces generaban todas sus viviendas comunitarias a partir de los techos. Los techos que eran los secadores que creo que era morchela, Ah, de estos hongos. Entonces todo el claro. habitar estaba armado en función de los techos. O lo de Rodrigo, que se encuentra con estos pescadores, que es muy, muy fascinante porque se encuentra con estos pescadores que le dicen, bueno, me encanta que venga la tormenta porque ahí tengo el material Sí. para poder construir mi vivienda. Y lo interesante de eso, o sea, ¿por qué tiene que ser después de la tormenta y no antes, Mm. por ejemplo? Porque cuando los objetos son lavados por la tormenta,
quedan descontextualizados del uso. Entonces se pueden usar como objetos. Entonces a partir de los nudos ellos construían sus viviendas y eran nómades, se iban corriendo como con las pescas. Entonces eh, realmente fue increíblemente enriquecedor ese taller y creo que le dio mucha impronta a Rodrigo para lo que siguió después con él, ¿no? Sí, de hecho lo mencionó en el otro episodio que se lo marcó mucho como para ejercer después su profesión y cómo enfrentarla. Claro. Mencionabas también, bueno, hablamos de esto y ahora lo estamos como detallando más, que tú has mencionado que el oficio es como la mano conectada con el corazón. Me parece una manera muy linda de escribir algo que en nuestro país, que al ser tan diverso en paisaje, somos el país más largo del mundo y eso también nos da cierta 4.000 identidad, kilómetros. 4.000 kilómetros De costa, ¿no? de De largo. costa y además tenemos cordillera, entonces... No, y un ancho promedio de 200 kilómetros, o sea, es una cuestión, es fascinante, porque Sí, tenemos sí. cordillera, Valle Central, cordillera de la costa, y meseta, como tiene un nombre, la meseta como, no me acuerdo cómo se llama, como el borde antes de la costa, y después tenemos el Pacífico, estamos constreñidos entre los Andes y el Pacífico, es un Sí, territorio muy increíble. poderoso. De hecho, hablábamos con Francisco Bech, que es fotógrafo, arquitecto y ahora es fotógrafo de montaña. Se dedica a retratar como toda Sí, la... creo que hice la introducción del libro de Araucanía, me parece. Ah, qué bonito. Creo que sí. Sí. Entonces, él comentaba, y lo hablábamos también, que Chile es uno de los pocos países que uno puede estar en el día, en la mañana en la cordillera, en la montaña, y al final del día en la playa. O sea, fascinante, el Sí. mismo día. Hablando de eso mismo, revisaba en la página de la Fundación Mil, Más Mil, que tú Sí. eres la fundadora, que comentan que hay un enunciado que dice que el 63% del territorio de Chile es como territorio montaña. Sí, Eso me parece increíble. sí, es Es fascinante, increíble. ¿no? Y además la mayor parte es volcánica, son volcanes. Y de hecho, como que uno pensaría, eso uno no lo tiene internalizado hasta que lo lee. O sea, uno no piensa que más de la mitad del territorio de Chile es montaña. Sí, Como que lo tenemos más, más contemplado, pero no tanto como o quizás sea, vivido. incluso la ciudad de Santiago, ¿no es cierto? Que le ha dado todo el tiempo la espalda a la cordillera. Y resulta que cuando uno entiende Santiago no es su espacio construido, sino su espacio natural, aparece una oportunidad única porque se te expande y aparece todo un territorio increíble. Tenemos la reserva de agua más grande después de Campos de Hielo Sur, con 999 glaciares creo que son, más o menos, Increíble. acá en este territorio. Entonces, eh, es de una riqueza enorme y están todos los senderos de la transhumancia de los arrieros que llevan sus animales a las empastadas. Entonces hay todo un uso local del lugar y por otro lado está toda la cultura inca que llegó hasta acá, entonces también generó su sendero. Entonces hay una riqueza enorme que está como en capas. Y nosotros en la fundación hemos estado trabajando para que eso se releve o aparezca. ¿Y la fundación qué objetivo tiene? Porque ustedes mencionan, aparte de lo que hablamos del territorio, que es hacer acupuntura territorial a través de plazas umbrales. Es que ha sido un Eso largo es viaje súper potente. sí, la fundación partió como Observatorio de Las Tarrias en la Casa Colorada de Las Tarrias con Villavicencio el año 2005, junto a Miguel Laborde, que era el director cultural, y un grupo de colaboradores, y ahí partió con tres preguntas, porque yo en los años 80, mientras estudiaba arquitectura, hice tres viajes por Chile, recorriendo todo el territorio con mi novio de la época de ahí, él estudiaba en Santiago y yo estudiaba en Viña. Trabajábamos enero y viajábamos todo Ah, qué febrero, buena. ¿ya? Y entonces me tocó conocer Chile predesarrollo, o sea, todavía no estaban las grandes hidroeléctricas y como íbamos en una moto con nada, y en esa época tampoco había nada mucho donde quedarse a alojar, ni donde comer, ni tampoco echar benzina. Llevábamos como la benzina, una carpita, una muda de ropa y pasábamos a comer con la gente de los lugares. Entonces me di cuenta que cada río importante que va de cordillera a mar genera un bolsón cultural con usos, costumbres, formas, maneras, alimentos, formas de prepararlos. Y yo digo que en esos viajes en moto el territorio se me metió en el cuerpo. Y de hecho,
hice el Tierra Patagonia, yo creo, por la experiencia de ir en moto en esos vientos arrachados de la Patagonia, como totalmente expuesto a los elementos, en que ibas como con la moto hacia todo lo que daba. Yo tenía una moto chica, porque todo esto era todo terreno, o sea, era todo completamente off-road. Entonces íbamos como con unos vientos de repente de 100 kilómetros por hora, que son arrachados, y de repente se acaba el viento, había que saber volver. Entonces había todo un baile con el viento que finalmente, yo digo que en esos viajes en moto el territorio se me metió en el cuerpo, el territorio como las culturas. Entonces creo que por eso tengo esta como comprensión. Cruzamos la carretera austral cuando estaban abriendo la faja, y ahí quiero ir, que eso es lo que me lleva a armar la fundación, porque nos tocó, cruzamos, no habían puentes, o sea que vadeamos todos los ríos con las motos en unos botes a remo, y era un territorio absolutamente salvaje. O sea, yo todavía tengo como las imágenes como de los helechos y de la vegetación y de todo como cayendo agua, de una pristinidad tan impactante. Y me tocó ir 20 años después a la carretera austral a hacer un par de proyectos que eran por distintas cosas. Una, como tratar de armar un plan regulador en Puyuhuapi a partir de las comunidades locales, de las comunidades y de los pescadores, como para poder generar una regulación del lugar. Y otro, con la Fundación Chile, que era para armar todo un análisis del río Futaleufú, que querían poner una hidroeléctrica. Entonces estaban muy preocupados de proteger como esto que se había vuelto ya un territorio sumamente apreciado para el kayakismo. Cuando llegamos a Futaleufú, veníamos para Argentina, y realmente, o sea, a mí me volvió loca ese lugar, porque ahí todavía no había ni un kayakero que hubiera llegado. Los ríos eran transparentes, uno veía las piedras abajo, y yo decía, bueno, esto es como Shangri-La, me imagino como esa ciudad perdida en los Himalayas, porque era de verdad como un microcosmo, un microclima, con todo un sistema de pasadas entre los terrenos de los vecinos para poder cruzar el río. Era impresionante. Entonces, bueno, toda esa experiencia territorial, estos 20 años después que me tocó ir, era una locura cómo se había desmistificado el territorio, cómo había perdido esa, o sea, sí, sigue siendo un lugar increíble, pero estaba más domesticado. Entonces yo decía, y domesticado no de la manera, no como entendiendo como la potencia del lugar, sino que como tratando de adaptarlo y volverlo otra cosa, un poco tal vez lo que hicieron los alemanes cuando vinieron a colonizar el sur, que se encontraron con todos estos bosques y ellos querían abrir praderas para el ganado, y al final como el gran patrimonio eran esos bosques salvajes, ¿no? Y eso a mí como que me angustió, la verdad. Dije, chuta, o sea, me acuerdo patente de, por ejemplo, una hectárea en la mitad de un cerro, pelada, con una vaca chueca, coja, una casita como echando humo, y uno dice, ¿de cómo va a vivir este señor aquí? Y además como devastándolo todo, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a hacer el Observatorio de las Tarrias, porque dije, los chilenos no tenemos idea de dónde estamos parados y cuáles son los verdaderos valores, que para mí es el territorio y el paisaje y sus comunidades habitando poéticamente sobre él, que sería como generando todos estos usos o costumbres, ¿no? O los talca le llaman los procesos locales. Y de ahí formamos el Observatorio de las Tarrias con 3 preguntas. ¿Qué es Chile? ¿Quiénes somos los chilenos? ¿Qué país queremos construir? Y estuvimos 5 años haciendo tertulias sobre miles de temas. Fue muy interesante porque la casa donde armamos el proyecto era una casa que hizo uno de los arquitectos del grupo Los 10, y que formado por Pedro Prado, un poeta. Y era muy interesante porque lo que ellos perseguían era lo mismo que nosotros estábamos en la búsqueda, que era como lo identitario, lo propio, como a través de las artesanías. Entonces iban a los mercados a entender las cosas que hacían, y estaban como, ellos no querían seguir como en este Chile afrancesado, querían como encontrar el propio lenguaje. Y nosotros estábamos en esa misma búsqueda, ¿cuál es nuestra identidad? Claro. ¿Quiénes somos? En toda esta multiplicidad de formas que somos, ¿no? Y de ahí, bueno, nos pasamos 5 años hasta el 2010, creo que fue, que hicimos como acto de cierre el proyecto de las campanas. Me voy a demorar mucho más horas conversando aquí. No, Pero claro, nosotros yo el 2010, porque es difícil llevar una fundación adelante, además con el estudio de arquitectura, entonces como que es todo muy precario y es difícil de sostener. Entonces ya el 2010 como que me cansé y dije, pongámosla en pausa,
Hicimos un gran acto de cierre que fue para el terremoto, para el bicentenario, ¿no es cierto?, el 2010, en que hicieron toda una gran cantidad de celebraciones. Y la última celebración fue este concierto de campanas con los campanarios del centro, que organicé en la fundación, en que la, la- a propósito del terremoto del 2010, habían unas campanas de la Iglesia de la Compañía que aparecieron en Inglaterra, en Oismosters, y los ingleses tenían estas campanas y sabían que eran de Chile, y ellos tenían una tocata todos los 8 de diciembre, que fue cuando fue el incendio de la Iglesia de la Compañía y murieron 2.500 personas. Fue bien impactante. Entonces, eso fue en 1863. Entonces, un cineasta descubrió por una tía toda esta historia que esto existía, entonces él empezó a hacer las gestiones para que se volvieran las campanas a Chile. En realidad, los ingleses, había un comerciante inglés que comerciaba con el cobre y se llevó estas campanas para fundirlas, y el hermano se dio cuenta que eran muy valiosas, le dijo no, y las pusieron en su campanario familiar. Y ahí estuvieron por muchos años hasta que nosotros vino el terremoto del 2010 y los ingleses decidieron donarnos las campanas como un acto de solidaridad con nosotros por el terremoto. Entonces venían estas campanas en barco a esta donación que la iba a recibir, la iba a entregar el, mm, el embajador de Inglaterra, y estaba Piñera de presidente en ese momento, entonces nosotros la recibíamos, y el marido el dueño del restaurante en el observatorio estaba casado con una persona que estaba a cargo de eso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo que iban a hacer era me cuenta toda esta historia, que yo, por supuesto, no tenía idea, y me dice, van a poner las campanas en un paño rojo y así se van a entregar. Y yo dije, pero ¿cómo vamos a hacer una cosa así? O sea, esto tiene que ser un Claro. acto público, Sí. hay que darle la importancia que tiene, y te juro que en 13 días organicé, no sé cómo lo hice, la verdad, pero organicé un concierto de campanas con Lucho Barri, que había dado charlas en el observatorio, entonces tenía todo un tema de paisaje sonoro, y él estaba haciendo conciertos con campanas. Me conseguí fondos con Ática, no me acuerdo con quién más, para armar el soporte de las campanas, y Lucho trajo, y con una amiga mía, mi socia escultora, la Jessica Torres, que me apañó y me acompañó en esta aventura, hicimos estos soportes que eran 4 penitentes, que cada uno tenía un atributo a propósito de esta cosa que vivimos en este territorio que es de fricción y que siempre tenemos alguna catástrofe. Totalmente. Y con esa catástrofe nosotros aparece la solidaridad, aparece el heroísmo, y nos reconciliamos y después olvidamos. Entonces, como una espiral. Mm. Entonces, los 4, cada uno de los penitentes tenía esos atributos como para activar la memoria, y se trajo a Aurelio Neucaum, que era uno de los últimos fiscales de las iglesias de Chiloé, en que tenían todo un sistema de toques de campana para comunicar las noticias al pueblo Ah, o a interesante. su lugar. Entonces vino Aurelio y tocó las campanas ahí, e hicimos un concierto de campanas con todos los campanarios del centro, con la Merced, con San Francisco, con una tremenda campana que tenían los bomberos. Y fue impresionante esa noche, la verdad, como las campanas de Santiago recibieron a las viajeras. Y al mismo tiempo yo llamé ese acto poético el acto poético de despertar, como despertador de conciencia de la gente de Santiago. Y pasó porque, bueno, era bien ambicioso mi proyecto. Tuvimos un mes en la Plaza de la Constitución, y los bomberos nos ayudaron, porque también los bomberos se formaron a partir de este incendio y por eso son voluntarios. Y nosotros el 8 de diciembre, cuando se desmontaban las campanas se iban a llevar en un desfile con los bomberos, con los ministros, como desde la Moneda hasta los jardines del Congreso Nacional de Santiago, que es donde están ahora. Y ese 8, y estaba todo preparado y listo para hacer, y los iban a llevar en Curaña, como una cuestión súper ceremonial. Y estaba el desfile armado. 18 de diciembre en la mañana aparece el incendio de la cárcel de San Miguel y se declara duelo nacional, por lo tanto no habían actos públicos. Mm. Así que las campanas llegaron silenciosas a este lugar. Y yo, cuando las instalamos ahí, dije, no importa, igual nosotros hicimos un acto republicano. O sea, aquí algo se produjo, algo pasó. O sea, ya con ese acto se generó como
no sé si un precedente, pero obviamente fue algo que no se había hecho antes. Una conciencia, ¿no? Y bueno, y después los bomberos además se llevaron una campana a su cuartel general, el 1, y yo les hice como toda la plaza con la ermita a la campana, que después lo modificaron, hicieron un museo y la persona que hizo un museo no entendió, porque era una cosa bien como íntima y lo puso arriba de un pedestal, pero bueno. Y de ahí entramos en pausa, y perdón toda esta historia larga, No es necesaria, no es necesaria. porque estuvimos en pausa hasta que me encanta hacer trekking, subo muchos cerros, y un día estaba subiendo al Manquehue y llega la hija de una amiga y me dice, Cazú, ¿por dónde se sube? Y yo digo, ¿y por qué este cerro no tiene señalética? O sea, como que, qué absurdo. Y justo había estado con el alcalde. Ahí después me iba yendo a la casa y veía cómo una máquina venía abriendo territorio y rompiendo toda esta vegetación mediterránea que está en extinción en el planeta, y decía, ¿cómo no vamos a ser capaces de por lo menos proteger las quebradas y generar corredores biológicos que nos unan, ¿no es cierto?, entre cordillera y valle, y que todas las especies puedan eh, fluir libremente? Entonces fui a hablar con el alcalde de Barnechea en ese momento, que era Guevara, y le dije, o sea, tenemos que hacer algo con esto. Y ahí me dijo, ya, mira, justo estaban trabajando ellos en hacer aparecer todo el sistema de senderos de Barnechea con Canuto Errázuriz y sus socios. Y empezamos a trabajar juntos, y de ahí apareció todo este proyecto que se llama Santiago Capital Outdoor, como entendiendo toda esta oportunidad que hay en el contrafuerte cordillerano. Y de ahí el socio de Canuto decía siempre, pero esto tiene que ser una fundación. Y yo dije, bueno, yo tengo una fundación que está en pausa, y así es como nace Más Mil. Ah, Y perfecto. Más Mil es porque en el fondo nosotros tenemos el límite de construcción, ¿no es cierto?, en la cota 1000, y sería muy malo que pasáramos de la 1000 a la 1200. Entonces el proyecto era como que armar un sendero, porque antes querían armar una carretera, pero lo ideal sería un sendero que fuera por la cota 1000, cruzando todos los municipios que tienen contrafuerte cordillerano, y ese sendero como que fuera así, como equivalente al sendero de Santiago Compostela, el camino de Santiago Compostela, el de Santiago de Chile, que uno podía atravesar desde Quilicura hasta el Cajón del Maipo, y después otra segundo sendero más de pie de monte, y después 3 rutas patrimoniales que van de Plaza Armas al Plomo. Tenemos medio marcado, tenemos la placa al kilómetro 0 en la Plaza de Armas, porque además está toda esta investigación de Rubén Steinberg sobre el Mapoche incaico, de Rubén Steinberg y Gonzalo Villalobos, sobre el Mapoche incaico. Entonces, que debajo de la Plaza de Armas hay una plaza inca, y toda esta relación de sistemas de seques, o de relación astronómica, geoastronómica creo que se llama, que en el fondo que tiene que ver con los solsticios, equinoccios y con eventos solares, o de cambio de estaciones. Y en cada uno de los cerros importantes de Santiago hay una huaca, hay un adoratorio, o el Niño Príncipe, que fue una ofrenda al plomo, que era Claro. como para equilibrar el valle. Entonces empiezan a aparecer, y podemos seguir hablando, no voy a seguir, pero todo Ahí está eso, Andes Workshop. ahí está Andes Workshop. Entonces, y además de eso, yo partí trabajando con pehuenches en Araucanía Andina Norte, y de ahí aparece nuestra primera plaza umbral. Entonces, Ah, después de toda esta larga historia, llego al tema de estas acupunturas territoriales, que son estas plazas umbrales, que la primera nace un poco inspirada en lo que hace Rodrigo con el Mirador de Pino Guacho, en cómo un objeto arquitectónico puede inaugurar un lugar, que era un poco la cosa de Heidegger, ¿no es cierto?, en que dice que una obra de arte, una escultura, inaugura una comarca, y cómo cuando aparece el Mirador de Rodrigo, de Pino Guacho, aparece el lugar, se pone en el mapa, empieza a llegar la gente, cambia la relación con el volcán de Pedro y de sus hijos, los hijos vuelven. Entonces, toda esa historia es un poco como el argumento para armar esto, porque yo estaba trabajando con los pehuenches armando un proyecto que se llamaba Ruta Pehuenche, pero era muy difícil ponerlos de acuerdo. Y esto fue un fondo Bitcorfo, pero yo partí trabajando con ellos antes, y armaron un fondo que se llamaba AFOPROIN, cuando estaba, ay, se me cayó el nombre, el vicepresidente Corfo en ese momento, que ya me voy a acordar. eh, Ay, se me fue la onda, perdón. Y ahí me llaman para armar este proyecto de turismo,
que tenía que... Yo estaba haciendo una cosa de muy pequeña escala y el que estaba a cargo del BID, que se llamaba Carlos Perafán, Eduardo Vitrán, vicepresidente Corfo de ese momento. Estaba Eduardo con Carlos trabajando juntos y Eduardo le pide a Carlos que tiene que meter turismo. Y Carlos decía, yo no quiero meter turismo hasta que se encuentra con una imagen objetivo que yo hice para una cafetería que estaba en Arenales. Y ahí dice, no, esto es. Y entonces ahí habla conmigo y yo le digo, en realidad un solo lugar no genera un destino, hay que armar como un sistema. Entonces de ahí aparece la idea de armar como un sistema de una ruta, que todos los emprendimientos indígenas pehuenches vayan dando como servicio a esta ruta y que haya, por supuesto, un sello de garantía de calidad, o sea, todo un proyecto enorme que funcionó mientras estuvo Eduardo Vitrán y cambió después el gobierno y tenía una serie como de temas esos proyectos, entonces no siguieron adelante. Y nosotros armamos como un piloto, pero como te digo, era muy difícil que las familias donde estábamos trabajando entendieran que era un beneficio para ellos. Claro. Entonces, a mí se me ocurrió armar este mirador para poder, como una donación al lugar. Y ahí me junté con Rodrigo y Martín, en que ellos también estaban hacía rato como queriendo juntarse con alguien que tuviera un poco, como ellos decían, como un Messi, a propósito de alguien que tuviera un poco más de peso y prestigio. Y por otro lado, a cada uno nos llegaba mucha gente que quería venir a aprender con nosotros, pero uno no tiene espacio en las oficinas como para poderlos tener. Entonces inventamos el workshop, el Andes Workshop. Ah, Y así es como ahí parte esta nació. historia. Y entonces entre ambos armamos como los profesores, dijimos ya, vamos a tener primero estas clases, son profesores interdisciplinarios y para mí yo como que armamos como los talleres que nosotros pensábamos que eran los necesarios para estudiar arquitectura o para como poder armar un lugar. Entonces está el taller de la palabra, a propósito de la poesía, el otro que es campo grabado, que es como uno pasa de una idea a una forma que se pueda construir, entonces eso se hace a través del grabado, que era con la Teresa Montero, después el naturalista Sergio Lorte, que es el que habla de todo el lugar, Cristian Silva Varia, que es un artista visual que hace videos, entonces él tenía el taller audiovisual, y después la materia, que es con distintos, o con Vicente Gajardo, o con los hermanos Ducci, que trabajaban como el tema de la madera, y dependiendo con qué material armamos las plazas, quiénes son las personas que hacen ese taller. Y después nosotros la parte de arquitectura. Y entonces esa primera plaza fueron como 2 meses, creo. Un mes de todas estas clases en que aprendieron un montón los chicos, eran 6. Había un danés, 3 argentinos y 2 chilenos. Y después se fueron un mes a construir la plaza. Entonces ahí parte esta historia. Después hicimos una segunda plaza acá en la curva 22 del Camino a Farellones, que se llama Plazoleta Negra. Y ahora vamos por la tercera, que la vamos a hacer en un lugar que se llama Vivienda Digna en Maipú. Porque la íbamos a hacer en el Parque Met, pero nos costó como 4 años lograr un convenio con ellos. Y entonces ya dije yo, mejor llevémonos esta plaza al otro lado. Bastó que hiciera eso para que nos apareciera el convenio y nos dijeran que sí. Ahora Y dije, ahora ya no tenemos los materiales, hay que inventarla de nuevo. Entonces, lo que hacen estas plazas territoriales, que son como unos signos territoriales, es que permiten hablar de estas cosas que estamos hablando y de cómo generar o sea, creo que Chile es un país que debería ser un país turístico y ojalá una reserva de la biosfera para el planeta. O sea, más allá de hacer demasiada economía extractiva, deberíamos como, esa es mi utopía y que la llevo hace muchos años, preparar el país como un gran destino de naturaleza y turismo. De hecho, hemos sido pentacampeones de turismo aventura, turismo de naturaleza, turismo de no sé cuántas cosas. Entonces, de verdad como que la industria del turismo podría ser nuestro gran elemento de desarrollo y no tanto la cosa extractiva que vamos depredando los territorios y destruyéndolos. Entonces, mi visión y lo que hacemos en la fundación está un poco enfocado a eso. O sea, el tema central de la fundación tiene que ver también con que sea una experiencia, hablando de Andes, que le sirva tanto a estudiantes para tener esos conocimientos, pero también para la gente donde se hacen los proyectos, las obras. O sea, Claro. como O sea, siempre un están win-win. gatillados por un proyecto.
Por ejemplo, el de la curva 22 del Camino a Farellones es la ruta patrimonial Plaza de Armas Plomo. Entonces era para gatillar eso. La de Arenales era para gatillar la ruta Pehuenche, que ahora la estamos armando a partir de una casa que armamos que se llama Casa Río Lodge, o Casa Río Experience, perdón. Y ahí esa es la puerta de entrada a la ruta. Entonces se hace toda una ruta deportivo-cultural. Es bien interesante lo que pasa. Y siempre cuando trabajas ahí en distintos, bueno, territorios, con la fundación, también con tus proyectos, en la página tú mencionas dos cosas, que uno es la etnoarquitectura y la etnoingeniería, para entenderlo. ¿Qué significa esos Justamente puestos? esto, perdón, que porque empecé a trabajar con comunidades indígenas, eso es la etnoarquitectura y también le llaman etnoingeniería. Me contactó el BID, me metieron en este piloto de Corfo y después la misma gente, el BID de Bolivia me llamó para armar un proyecto que se llaman Casas Maternas, en que ellos veían que había un gran problema de muerte de madres y de hijos por nacer a partir de que habían como pocos conocimientos, poco acceso a los hospitales y que en general las mujeres indígenas no querían ir a los hospitales porque las trataban muy mal y se iban a hacer una serie de hospitales de segundo nivel, creo que le llaman, donde la idea era poder armar unas casas que ellos estaban pensando como una especie de salas dentro de los hospitales para que las mujeres indígenas pudieran ir a dar a luz. Entonces me tocó ir por 6 territorios, por 6 macroterritorios de Bolivia, entrevistándome con grupos pertenecientes a tienen como 36 etnias en Bolivia, creo que son, o 32 etnias indígenas. Entonces, cada uno tiene sus formas culturales de dar a luz, sus hierbas, sus médicos y matronas. Hay toda una manera. Y finalmente lo que resultó de esta visita fue que más que armar una sala en un hospital, había que armar unas casas donde las mujeres pudieran ir, que se trasladan con sus familias muchas veces, entonces también donde los niños pudieran tener como educación, las madres también, y con todo un sistema de huertos orgánicos y donde pudieran estar los médicos tradicionales, que les llaman ellas, asistiendo a los partos y ellas pudieran hacer sus partos de manera con sus formas tradicional, pero que si había algo que salía mal, pudieran rápidamente ir a un quirófano y permitir hacer una cesárea o lo que fuera para evitar que se murieran. Y eso es etnoarquitectura, ¿no? Que es como la Entender, arquitectura claro. con la cultura y la cosmovisión indígena de cada manera. Y cada territorio era como un clima distinto, era selva, altiplano, valle. Entonces cada uno también tenía una respuesta distinta, pero también como con elementos de sus tradición. Hicimos, no sé, unos proyectos muy bonitos, pero lamentablemente esto finalmente termina en que no hay un buen acceso a los gobiernos, ¿no? Entonces los gobiernos licitan por su cuenta y finalmente a la constructora que le licitan le encargan todo. Entonces todo esto que es un trabajo mucho más delicado, cuesta llevarlo adelante, pero es súper necesario porque al final todo el diseño nacía de un diseño participativo que era con estas entrevistas. Y de hecho yo contacté a un arquitecto boliviano para que él fuera el arquitecto a cargo de todos estos proyectos. Así que bueno, así es como me voy metiendo en la etnoarquitectura y después también del BID central me encargan reformular las guías de etnoingeniería para todos los operarios del banco que van a trabajar con comunidades indígenas. Entonces nosotros tomamos las de Carlos Perafán precisamente y las volvimos como unas guías súper didácticas y de bolsillo que se pueden descargar, están en la página del BID. Son como guías de sistemas constructivos autóctonos O de... sea, son sistemas constructivos, son qué hacer cuando uno va con una comunidad indígena, porque todo esto que yo te estoy Claro, contando, hay mucho aprendizaje, ¿no claro. es cierto? De muchas cosas que no nos resultaron. De hecho, el mirador de Pinohuacho le llaman hoy día, yo le llamaba el mirador de los volcanes, tenía como una especie de círculo de astillones de madera, que eran muy lindos y un muelle. Y al mes que nosotros inauguramos eso, que
ingenuamente pensamos que este grupo familiar le había comunicado a todos que esto era para todo y yo ni siquiera puse señalética. Siempre que tenemos que poner como un cartelito que diga por qué se hizo esto, para qué, etcétera, al mes lo habían motoserreado. Los vecinos, porque dijeron que nos habíamos metido 3 metros en su territorio que nadie sabía. Y Ladera Sur nombró este mirador como uno de los 5 miradores que ver en Chile. Y era como el argumento que yo tenía, porque era también sacando la idea de los miradores estos de Chiloé, que genera el Puente de las Almas, esos, que generan como una visita. Entonces yo le decía, con esto ustedes van a poder cobrar una entrada y con esto toda la comunidad se beneficia. Bueno, pasó que esto era un terreno que eran 8 familias, entonces lo hicimos en el terreno del que estaba a cargo de la cooperativa y el tipo se apropió del mirador, se puso una casucha horrible, habíamos hecho un ski box bueno, es toda una historia muy larga. Y se apropió de todo, cobra en la entrada, se acabó el proyecto comunitario y fue un gran uno podría decir que es un gran fracaso, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto comunitario. ¿Cómo fue concebido? Claro, y yo lo llamo, a través de un amigo que me enseñó un amigo artista, Gonzalo Pedraza, me dijo, no son fracasos, Cazzu, son actos fallidos, porque al final uno aprende un montón. Entonces, Exacto. estas guías tienen también todas estas experiencias que yo te cuento. También el tema de que no sirve solamente que el banco tenga las intenciones de generar un proyecto, tiene que haber una alianza público-privada, o sea, tiene que estar involucrado el gobierno del país donde están trabajando para que realmente el proyecto pueda llegar como a construirse como fue pensado, ¿no? Y generar el beneficio que necesitan esas comunidades. Y hablando de estos temas y lo que mencionaste recién, que Chile debería enfocarse en ser un país turístico, porque obviamente tiene la materia prima de por vida infinita, que Sí, tenemos el desierto, el valle, la montaña, la Chiloé, costa, la Antártica, Antártica, la Patagonia Isla de Pascua, y la Pascua. Robinson Crusoe. Sí, sí, infinito. Pero hay algo clave que tú también mencionas, y yo estoy muy de acuerdo, que es cómo se habita y hasta qué punto tenemos que nosotros eh, posarnos o construir. Y tú mencionas dos palabras, que es lo leve y lo precario. Mm. Entonces, ¿cómo se puede explicar o para entender qué significa lo leve y lo precario Sí, cuando uno es habita? que es una condición de Latinoamérica, ¿no? Lo leí precario porque finalmente somos tercermundistas, nunca tenemos unos grandes presupuestos para hacer las cosas y todo se hace un poquito con lo que uno tiene a la mano. Entonces, a propósito de esa tecnología local, por ejemplo, el tema de ponerle piedras a los techos para que no se vuelen. Uno de los arquitectos que fue parte del proyecto, que es... Ay, ya, mi Alzheimer. Él inventó la manera de armar en tierra Patagonia este fuselaje de madera, inventó como una especie de plots de piedra, de hormigón, para anclarlo, que está inspirado en la cosa de las piedras. Entonces, lo que quiero decir con esto, claro, los techos, o por ejemplo, el tarrito Nescafé con el nylon y el anzuelo para poder pescar, y tantas cosas que vamos inventando a partir como de la precariedad. Entonces, lo leo y precario es donde precario no es pobre, sino que es virtuoso. Y para mí, esta manera de hacer que tenemos es una postura artística desde Latinoamérica al mundo, ¿no? Pero el problema es que no tenemos como una autoestima media baja y estamos siempre mirando para el otro lado, creemos que hay que ponerle hormigón a todo y resulta que no hay que tenerle miedo como al piso de tierra, a dejar muchos caminos sin pavimentar, o sea, como ese Sí. vínculo como equilibrado entre naturaleza y cuánto yo construyo. Entonces, ese es el concepto de lo ley precario. Ahora yo digo que, claro, nosotros, y eso generaría un habitar casi sin dejar huellas sobre el territorio, que sería como un ideal. Y yo digo, claro, eso se lograría si es que todos entendiéramos dónde estamos. Yo, o sea, acabo de hice la travesía la semana pasada de San Pedro a Uyuni, que la hice hace muchos años atrás, no había estado en Uyuni, pero sí en San Pedro. Y es bien impresionante cómo incluso las comunidades indígenas, sobre todo con sus parques y todo, generan unas construcciones que son realmente tristes, o sea, por decirlo de la mejor manera, ¿no? Por no entender
como los valores. Pasamos a un lugar que se llamaba algo de las estrellas, ya se me olvidó, y era que habían encontrado unas formaciones rarísimas de un lugar que estuvo bajo el agua, pero estas cosas que eran muy, muy, muy únicas, geológicas, estas formaciones, le habían pasado los cables entre medio para poder generar luz, habían pavimentado, habían roto, Mm, o sea, deshecho mm. el lugar al final, ¿no? Tú mencionas una frase también que yo creo que muchos arquitectos le hemos escuchado, que es los monumentos son a Europa como el territorio de Latinoamérica. Claro, o sea, esa es una frase que me apareció en mi primera charla internacional, el 2003 creo que fue, para los 100 años de Gaudí, Mm, y me aparece esto, porque el territorio es América, como los monumentos son Europa, es, que es lo mismo que estamos hablando ahora, o sea, la gente viene a mirar nuestros grandes monumentos naturales, o cuando Pedro le dice esta anécdota de Rodrigo que es muy linda, al guardia del Arsenal, claro. y le dice, oye, yo tengo un volcán de 4000 años, así que ¿de qué me estás hablando? Entonces, como entender como esa potencia del paisaje y el territorio, que es lo que nos es propio, ¿no? Y en base a eso, siguiendo esa lógica, uno pensaría que uno debería construir con los materiales que en este caso somos más potentes o tenemos mayor fortaleza, que es la madera. Entonces, una de las cosas que hoy en día se está conversando, bueno, el déficit de vivienda, lo hemos hablado en otro episodio, es enorme, y también la empresa chilena está creciendo cada vez más, la empresa de madera. Entonces, Sí. ¿qué opinas tú de ir en esa línea, como trabajar o hacer arquitectura con madera? Sobre todo, por ejemplo, quizá en ciudad se ve menos la arquitectura de madera, se ve más en sectores más, no sé, segunda vivienda o en sectores del sur, pero en ciudad cuesta más. Sí, bueno, la casa de mi madre es de madera. Ahí tenemos un ejemplo, Sí, bueno. claro que es un fuselaje de madera y bueno, yo partí trabajando en madera, en madera vernácula, o sea, como Maciza. con los sistemas como de carpintería ligera que se llama. Y después llevo desde que oí a Michael Green en un Corma, en un evento de Corma que puede haber sido el 2011 o 12, no me acuerdo bien, como que y viendo todos sus edificios en CLT, o sea, yo dije, o sea, esto es lo que tenemos que hacer. Y desde ahí he estado diseñando y no he logrado construir aún nada, pero hay otros arquitectos que ya sí lo han logrado y ya hay una tendencia. Y definitivamente, o sea, siempre he dicho que Chile es un país de vocación maderera, porque tenemos estos grandes bosques con unas maderas increíbles. Y aparece como las iglesias de Chiloé, siempre pongo el argumento de las iglesias de Chiloé, en que los jesuitas que venían a evangelizar, ¿no es cierto?, al pueblo huilliche, traían estas iglesias de mampostería y piedra y mármol de Europa, y acá se encontraron con la mano de obra local y con la materia prima que eran estos bosques, y generan esas mismas iglesias pero en madera, y generan este patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o sea, que son las iglesias de Chiloé. Entonces, ese es el argumento, porque al final, a partir de mano de obra local y materia prima del lugar, uno genera identidad cultural, ¿no? Y eso es Chile. Chile es un país de vocación maderera, por lo tanto yo creo firmemente que el futuro es de madera y no solamente eso, además hoy día se dice que la industria de la construcción, de la arquitectura y todo lo que está asociado a eso genera un 40% de emisiones de CO2 a la atmósfera, por lo tanto no es menor en que construimos. Y de todos los análisis la madera es la que genera menos emisiones, pero hay toda como una gran discusión y charla y conversación sobre que no es la madera por sí misma, sino que es todo el proceso, toda la cadena de valor. Desde que yo planto la semilla en el bosque y la manera como lo cosecho, el bosque no se arrasa, se cosecha. Antiguamente se arrasaba, nosotros Claro. iban y cortaban todo. Entonces se cosecha el bosque, después eso va a unos secadores que son idealmente que sean como en el lugar, después eso se procesa y hay toda una cadena de valor hasta que vuelve al bosque. Entonces se vuelve un ciclo circular. Y en eso hemos estado muchos arquitectos, ingenieros forestales, etcétera, como empujando a que
el futuro sea de madera en Chile. Creo que por eso Arauco, CMPC y las grandes como madereras han crecido muchísimo, han invertido mucho este último tiempo en CLT y ya podemos generar vivienda acá. Nosotros estamos trabajando en el estudio en un piloto de vivienda social en CLT. Y Buenísimo. esperamos lograr llegar, porque que se llama Vivienda Digna, que va a ser mi próximo umbral, donde estos pobladores, es muy bonita como la historia, porque ellos me vinieron a buscar al estudio para que yo fuera su arquitecta, y lo hicieron porque llevaban 7 años como peleando porque les hicieran una vivienda digna. No querían que les hicieran las mismas viviendas que generan todas estas grandes problemáticas sociales, porque quedan hacinados, porque no tienen como espacios de encuentro, porque no hay un proyecto de barrio. Y ellos generaron todo un proyecto de barrio, lograron que les compraran un terreno, hicieron una toma, se construyeron ellos sus edificaciones, y yo para el 2010 también para el terremoto, pero como hice toda una reflexión sobre esta vivienda de emergencia que es el Techo para Chile, ¿no es cierto?, la media agua, que ya esa es como la base, pero al final, ¿cómo urbanizamos para poder generar barrio? Entonces hice toda una propuesta de urbanizaciones con Fibonacci, y bueno, y eso quedó ahí, lo hablé con el padre Berríos, que estaba a cargo del Techo para Chile en ese momento, y me dijo, sí, pero estamos construyendo otras cosas. Bueno, al final no me pescó, yo tampoco insistí, y me quedé como con ese proyecto ahí. Y cuando estos pobladores me vinieron a buscar y me contaron toda su historia, después fui a mirar su lugar, me di cuenta que ellos habían materializado esto que yo había ideado. No es que ellos hubieran visto mi proyecto, sino que hay algo que queda ahí, y ellos tenían como ese mismo espíritu. Y de hecho ellos llegaron a buscarme porque empezaron a mirar en internet qué arquitecto como representaba sus valores, y me oyeron hablando sobre las montañas del Contrafuerte Cordillerano por la Fundación Más Mil, y ellos llegaron a buscarme a la fundación. Y así es como hemos trabajado ya, no sé, 2, 3, 4 años, ya no me acuerdo cuánto llevamos, pero ahí vamos. Súper. Ya el O sea, anteproyecto está en el CERVI, esperemos que podamos pasar al próximo paso. yo creo que sería un gran precedente que viviendas sociales en madera se empiezan a masificar, o sea, y Claro. más aún con la historia que hay detrás. Sería un No, y fue tremendo muy ejemplo. bonito porque ellos todas las decisiones las toman en asambleas. Entonces yo tenía otro proyecto que se llamaba, que era un barrio en madera, que pensé que eso podía armarse, pero al final salía demasiado caro. Entonces nos fuimos con los edificios que habían hecho con un diseño participativo con alumnos de la Chile, que les llamé el Chile Team, muy geniales. Y les fui a presentar este proyecto y a presentárselos en madera. Entonces al principio imagínate la Claro, resistencia, porque siempre sí, está la idea de... totalmente. Entonces ahí también me acompañaron como todo un equipo técnico. Por un lado, Fran Silich, que es de la Universidad de Concepción, que ha hecho mucho trabajo en esto y que para mí es la persona que más sabe de construcción en madera industrializada. Después Rolf Thiele en la parte de sustentabilidad y de cómo generar todo un sistema de eficiencia térmica energética y así. Y cada uno fue hablando, y los pobladores empezaron a entender que este es el futuro, y hoy día quieren sus casas en CLT, porque además habitar en espacios de madera te genera como bienestar. O Exacto. sea, hay salud, bienestar, tiene un montón de otros atributos además de los medioambientales. O sea, de hecho, uno solamente ver vegetación o ver madera baja su nivel de cortisol, es como más cálido, es otra arquitectura, Sí, como que se siente distinto. sí. Porque igual, o sea, trabajar en viviendas sociales es súper difícil porque está todo tan Totalmente. sumamente normado que te obligan a hacer, o sea, como que uno tiene que hacer el mismo edificio que todos, pero ya el hecho que sea en madera, inventamos uno, juntar dos cuerpos de edificio con unos corredores centrales que les meten luz y ventilación, y como igual logramos mover un poquito la aguja, un poquito, Eso no ya, bueno, mucho. o sea, Sí. el hotel que hablamos en un momento, el Hotel Tierra Patagonia, tiene como esa atmósfera de, bueno, hay dos cosas que me parecen muy potentes, que bueno, el interior, que es todo en madera, y el respeto y cómo se posa en el territorio, que es Mm. francamente como imperceptible, así. Y eso lo encuentro muy lindo, además de lo que hablamos del viento. ¿Cómo fue ese proceso de diseño? Bueno, primero que nada,
cuando voy al lugar, pues primero eligieron a 3 arquitectos y por suerte me eligieron a mí. Al final quedé yo como arquitecta del proyecto y yo pedí, porque ellos tenían una oficina de arquitectura, los dueños del terreno, que son los Matetich, tenían una oficina de arquitectura que querían que desarrollara conmigo. Yo pedí hacer el anteproyecto en mi oficina, o sea, como poderlo pensar yo, ¿no? Y ahí parte, lo primero fue ir al lugar, invitar a Tere Moller como para hacer el paisajismo, fuimos con Rodrigo Ferrer y recorrí 2 días el lugar como para entender. La primera cosa que me apareció es, como veo este lugar que es perfecto, y digo, ¿cómo pongo 5.000 metros cuadrados, o era más en ese momento, en este lugar sin echarlo a perder? Y también entonces empecé a pensar si era una gran línea, si eran varias cositas. eh, por otro lado, no podía desaparecer tampoco, porque es un espacio súper potente, gigante, donde lo físico y lo metafísico como que se unen. Entonces tenía que establecer un diálogo, tenía que tener presencia y al mismo tiempo ser capaz de sumarse. Y ahí empieza como de esta observación me doy cuenta que toda la topografía del terreno del frente eran pequeñas dunas que estaban hechas como por todo el sedimento que traen los grandes vientos que vienen desde el glaciar, y que es la condición del lugar. Por eso el nombre poético del Tierra Patagonia es Hotel del Viento, ¿no? Y entonces aparece toda esa idea del viento. Entonces digo, ya, el hotel va a ser una duna más de esta topografía y lo enclé como un cerrito de piedras que había, que no, porque dije, no se me vuelve el edificio. Y así es como aparece este gesto en el paisaje y después también pensé en que tenía que ser como un fuselaje que nace de la tierra y se vuelve a meter. Ese fuselaje está también generando una zona eddy, porque en el fondo le da frente al viento, el viento viene, choca contra el edificio y salta, igual que una ola, Claro. cae más atrás. Entonces eso permite que la gente cuando hay temporada de viento pueda entrar sin volarse, o sea, no es que no haya viento, pero un niño, una persona mayor que tiene más dificultad como de sostenerse, puede entrar bien. Entonces empiezan como todos esos diálogos y para que el edificio quedara como inserto, cuando hicimos los heridos del proyecto, se levantó toda la vegetación que estaba ahí, se guardó en un invernadero y cuando estuvo terminado los taludes, estos se replantaron con esa vegetación. Entonces es bien impactante la foto, porque tengo una en que todavía no hay nada y después está todo plantado y queda completamente inserto en el lugar. Sí, es súper potente. Muy, muy Y está bonito. entero resuelto en esta cercha de madera. Claro. O sea, Quedan como variando. claro, que tiene una parte de hormigón y la cercha de madera que, por suerte, un alumno mío de Talca se había metido en diseño paramétrico, porque estábamos empezando como a tratar de resolverla, era imposible, y él resolvió toda la Jaime Torres, creo que se llama. Todas las cerchas, y gracias a eso pudimos armar el proyecto. Quedó muy, muy, a mi modo de ver, muy resuelto. O sea, y Sí. además las habitaciones, las vistas son súper Claro, o sea, potentes. como uno no quería tener habitaciones de menor categoría, pues no podían quedar unas habitaciones mirando para atrás. Entonces es Exacto. bonito porque las agrupé como en las puertas dan a 4 habitaciones, está en 2 pisos. Hay todo un pasillo por el segundo piso que tiene unos puentes que salen, no sé, la parte de atrás tiene unos tajos que están orientados con el puente. Entonces uno sale en las habitaciones, se encuentra con el puente y mira la parte de atrás. Entonces mira el amanecer, mira los cambios de luz. Entonces también hay un diálogo como de vínculo con afuera y adentro. Y esa fue otra cosa que también fue bien importante para mí, porque yo dije, bueno, la gente que va a venir acá viene como a vivir el territorio, pero también va a estar en este edificio en que nosotros como ya somos seres domesticados, no podemos estar en la intemperie. Entonces me metí con las comunidades originales del lugar y me di cuenta que su cuerpo era su casa. Entonces decía, bueno, nosotros ya no podemos habitar como con nuestro cuerpo como casa, entonces necesitamos de una fina piel que nos proteja. Entonces dije, no quiero que el edificio sea como que nos aísle, sino que realmente sea esta fina piel que permite estar en el paisaje, pero al mismo tiempo templado o protegido, ¿no? Y por eso tiene como todo este trabajo con las ventanas y esta piel de madera que es como mucho más delicada. Así- Y bueno, y esto era como, la imagen es como de un hombre gigante, así como un cuerpo en libertad sobre el territorio en que en el corazón está el hotel. O sea, el corazón del hombre es el hotel, porque uno sale a hacer todos estos Claro, recorridos, estas visitas, y uno vuelve al hotel, entonces como que mis es, brazos son como claro, es tocar que el se, territorio, claro, que se ¿no? extiende.
Ese edificio, bueno, ese hotel y también la Casa Cala está muy bien retratado en el libro que publicaste el año pasado. Creo que se lanzó a fines del Sí, 2024. en octubre. ¿Ese libro de qué trata? Lo mencionamos en un principio, que es arquitectura en territorios poéticos. Sí, ese libro, bueno, nace, Philip Jodido, no sé si lo ubicas, como es Sí, un editor bien sí. importante de libros de arquitectura, siempre me pedía como para sus publicaciones y en algún momento me dice, si quieres hacer un libro, avísame. Ya, pues, y en realidad como que encontré que era bueno hacer un libro y decidimos, y bueno, y cuando parto con esta cosa de cómo hacer un libro, o sea, dónde partes, con qué partes, qué haces, qué sé yo, y me junté con mi amigo Gonzalo Pedraza, este artista, curador, hoy día artista, y Gonzalo que tiene una cabeza muy sintética y piensa muy bien, me estructuró los libros. Entonces me dijo que son dos libros. Un libro que es de arquitectura pura y dura, y el otro es como un libro más íntimo. Y entonces, bueno, dije, arquitectura pura y dura, fácil, están las obras, no es tanto tema. Así que ahí ya hablé con Philippe y decidí tomar las obras desde el 2000 en adelante. Y entonces los capítulos, hay tres obras en hormigón, porque entre medio, o sea, partí con la carpintería vernácula, después entre medio hice hormigón y después ya definitivamente madera. Entonces están estas como tres obras en hormigón que están representando distintas épocas y después ya todo es madera y está en casas, hospitality, que serían los hoteles, y casas que yo llamo lodge familiares, que son estas segundas viviendas que albergan a lo menos 4 generaciones. Entonces las arquitecturas se arman como hoteles, como lodge. Después está un capítulo que se llama Leve, que es toda una arquitectura que estamos generando en el estudio ahora que tiene que ver como democratizar la arquitectura o volverla, es como en la industria de la moda sería la alta costura y el prêt-à-porter. Entonces esto, Leve sería prêt-à-porter, como de algo que uno igual puede tener una arquitectura de calidad, pero menor costo. Así que estamos en toda una investigación con eso. Y después viene el capítulo como geopoética, que tiene que ver con lo que estamos hablando de la fundación y las plazas umbrales y todo este concepto de por qué signar el territorio. Y eso es el libro. Bueno, y hay un capítulo también de Tinies que me tocó hacer. Entonces, ese es, creo, el libro. Y es, bueno, un libro muy bonito que se publicó con Rizzoli. El diseño lo hicieron Beltrán García con la Colomba Cruz. Está entero hecho en Chile. Los fotógrafos son Cristóbal, Palma. Cristóbal Palma Sí. y ¿cómo se llama? Marcos Segers, pero básicamente principalmente Cristóbal y Marcos en algunas obras. Y no, yo creo que ha tenido mucho éxito, se ha vendido bien y así fue una experiencia de 2 años hacerlo. Claro, condensar todo, ver qué No, sacar, ver sí. qué dejar. Para mí es como mi última obra o es una obra más, ¿no? Exacto. Porque también la edición de Philip es muy bonita también, como que él logra retratar muy bien como lo que es mi arquitectura y mi viaje por la arquitectura y como mi legado también, lo que yo abro, ¿no? Em, ¿Y qué más? Es- Eso creo. Kazuya, que estamos llegando al final casi del episodio. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Lo último, ¿qué le podrías decir tú a un joven estudiante o a un arquitecto que está partiendo para desarrollar arquitectura con una sensibilidad como la tuya, que yo creo que no muchas veces se ve y pucha que es necesaria? Así que, no sé. Claro, yo creo que lo más difícil de hacer esta arquitectura como única o como con una mirada propia, ¿no? Es creer a todas estas ideas locas que a uno se le ocurren, o como yo decía con la Cala, que yo la encontraba fea, pero al final funcionaba y la casa la hice entera yo, armé las maquetas, todo. Es como confiar en esa voz que a uno le habla y en la cosa que uno está mirando. No tener miedo
porque no hay referencia. Entonces, como saber sostenerse en el vacío y tener el coraje de sostenerse ahí de sostener las ideas, porque uno oye mucho a tantos arquitectos que dicen, no, bueno, es que yo tuve que transar porque el cliente aquí y allá. La transada a uno le mata el alma, la verdad. Creo que uno tiene que ser fiel a esa voz que le habla y tener coraje para seguir adelante con las ideas. De repente la cosa se abre, en algún momento se abre. Súper, increíble final para el episodio. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación, Gracias Casu. a Un gusto ti. hablar contigo, Sí, muy enriquecedor. Hablamos de todo tipo de cosas, poesía, arquitectura, el futuro, la madera. Así que muchas gracias por venir. gracias a ti. Súper.